muchas gracias por acompañarnos un año más y ya van 12 en estas charlas, este ciclo que tenemos en colaboración con ABEA, pues la Asociación Cultural de la Serrana. Y yo voy a ser muy breve. Hoy tenemos de ponente a Tomás, que lo van a presentar con más detalle que yo, César. Y lo que sí voy a hacer es resumiros brevemente pues, en qué va a consistir el ciclo, para que ya tengáis, a pesar de los carteles, una idea de qué es lo que nos va a esperar a lo largo de este mes. Y también un día de feria. Hoy tenemos la biodiversidad vegetal de nuestros bosques. Después, el día 20, tendremos ecología forestal, creo que se va a poner también un pequeño vídeo con la vida y milagros de un pájaro carpintero que impartirá Hugo Robles. El día 27 nos van a hablar de los bosques marinos, el pasado y presente de los campos de algas de la costa asturiana, que impartirá una chica que trabaja en el Centro de Experimentación Pesquera en Gijón, que se llama Beatriz García. Y por último, ya el día 3 de febrero, para conmemorar de alguna manera el Día Mundial de los Humedales, pues nos van a hablar de las turberas y de las funciones vitales que estas cumplen en la biodiversidad. Y esa charla la dará Borja López. Eso es el resumen rápido de lo que nos espera a lo largo de este mes, en el que espero contar con vuestra presencia como mínimo, y si traes a alguien más, pues mejor todavía. Y nada más, dejo el paso a César, que es el que va a presentar al ponente de hoy, porque muchos ya seguro que lo conocen. Gracias. Bueno, gracias Castro, gracias también a Armando, que no puede venir hoy, porque aparte de tapachucho. Y parafraseando al emérito, es un orgullo y satisfacción tener aquí a Tomás, porque son 12 años los que llevamos este ciclo entre la Serrana y Madea, pero Tomás es la tercera vez que viene, o sea que como suele decir Armando, de casa, vamos, sin duda. Además, bueno, yo creo que Tomás no hace falta presentarlo porque ya la mayoría lo conocéis. Lleva, no solamente fue catedrático, ahora ya jubilado, de botánica en la Universidad de Oviedo, sino que es que además yo creo que está colaborando en montones de iniciativas de divulgación de conservación en Asturias, de moda en los últimos años por el tema de las plantas invasoras y en restauración de algunos hábitats costeros, las dunas y tal. Pero bueno, Tomás divulgó. Es raro que alguno de vosotros no hayáis tenido en vuestras manos algún libro de él, de botánica de Asturias, bien sea de bosques, de plantas emblemáticas y desde luego con sus maravillosos dibujos. Una de las charlas que tuvimos la suerte de tener aquí hace unos años fue sobre ilustración, porque Tomás es muy buen dibujante. En una pequeña entrevista que le hice hace unos años para la revista digital Maresía, él contaba que es de las pocas personas que yo conozco que sigue teniendo cuadernos de campo, cosa que los que somos ya de vieja escuela solemos llevarlo a gala, pero que muy poca gente hoy en día que sigue manteniendo cuadernos de campo y que, pues para mí, algo imprescindible. Entonces, bueno, la trayectoria de Tomás la podéis encontrar en internet, ha publicado montones de artículos de flora, incluso descubriendo especies y subespecies, no solo aquí en la Comunidad Cantábrica, en otros sitios de España, de Europa, de América. Es una persona que ha recorrido ya bastante mundo, que tiene mucho publicado, centenares de artículos, y que desde luego sus libros todavía siguen siendo un bestseller y los podéis encontrar algunos en las librerías. Entonces nada, sin más, dejo aquí a Tomás, que va a inaugurar este ciclo que queremos dedicarlo un poquitín al tema de los bosques. Como sabéis que hoy en día es uno de los ecosistemas o de los recursos más importantes para retener el carbono en esta lucha que tenemos contra el cambio climático. Gracias, Tomás. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Mabea y al grupo de la Serra por haberme, como siempre, llamado para dar este inicio de ciclo de conferencias, a lo cual lo agradezco muchísimo, y también agradezco a todos ustedes su presencia en el mismo. Con su permiso me voy a sentar porque tengo que controlar el paso de las diapositivas que voy a exponer, ¿no? Bueno, como ya se ha dicho, este ciclo comienza con esta conferencia, esta charla, sobre biodiversidad vegetal de nuestros bosques, ¿no? Fundamentalmente, lo que pretendo es establecer la riqueza forestal de nuestros bosques. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es un bosque, ¿no? Un bosque, evidentemente, es un ecosistema constituido por una estructura
arbórea, que es lo que se llama el estrato arbóreo, que puede estar formado por uno o varios árboles distintos. Siempre estos árboles son los que caracterizan al bosque, sea uno solo o sea un conjunto de ellos. Debajo de esta estructura arbórea se va a encontrar el estrato arbustivo, es decir, arbustos que tienen unas dimensiones determinadas y que siempre están subordinados a la etapa superior, es decir, el estrato arbóreo. Y debajo de esta estructura arbustiva encontramos los pastizales, que son ni más ni menos que las hierbas, fundamentalmente gramíneas y otras familias botánicas, que son las que dominan y que cubren el resto del suelo. Todo ello, los tres estratos, se desarrollan bajo un clima, un macroclima determinado, que es muy importante. El factor fundamental a la hora del desarrollo de todos los sistemas vegetales es el clima. Y luego, lo que está debajo, la roca madre, el sustrato. Por lo tanto, roca madre, sustrato y plantas y animales, evidentemente, constituyen este ecosistema en los cuales, como se ve ahí, se ha formado un suelo determinado. Cada bosque tiene su suelo determinado y, además, hay una serie de relaciones entre todos los seres vivos, el suelo y el clima, con lo cual estos ecosistemas están más o menos cerrados. En el momento que un ecosistema tipo forestal se toca en alguna de sus estructuras, el ecosistema siempre va a menos. Por lo tanto, es muy importante el que los ecosistemas forestales no se toquen mucho para evitar su pérdida, ¿no? Dicho eso, y sabiendo lo que puede ser una estructura de bosque, una de las cosas importantes es, como habíamos dicho, el clima, ¿no? A nivel mundial, en este mapa, como ven ahí, a nivel mundial podemos establecer que hay 5 grandes climas, 5 grandes macroclimas, ¿no? Tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar. Bien, si os dais cuenta, en nuestro territorio, que es más o menos, que es la Europa occidental, domina ahí ese color amarillento y verde, ¿no? Es decir, nuestros climas próximos son el clima templado y el mediterráneo, del cual hablaremos porque son los que condicionan no solamente nuestros bosques, sino todo el sistema vegetal y animal subordinado que existe en estos territorios. El clima es el factor fundamental a la hora de la distribución de los seres vivos. Luego viene el sustrato, luego viene ya las modificaciones o invasiones posteriores. Teniendo en cuenta los bioclimas, también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de florales, de reinos florales, estamos también situados en un territorio que, como veis ahí, la Europa occidental está dentro de esa zona verdosa, que es lo que llamamos el reino holártico, ¿no? Todo el hemisferio norte es del reino holártico. Es decir, que tiene unas características muy comunes y muy diferenciadas frente al resto de los reinos florales del mundo, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos que nuestro territorio está dentro del reino floral, holártico, y también con ese macroclima, que ahora vamos a hablar de ellos porque es muy importante, esos macroclimas fundamentalmente templado y mediterráneo. Ahí he puesto el mapa de la Europa occidental, donde he distinguido de 2 colores las regiones eurosiberiana, que está en verde, frente a la región mediterránea. Fijaros que casi toda Europa es eurosiberiano, pero que la península ibérica y Italia, y también Grecia, una parte de Grecia, es mediterráneo, ¿no? ¿Y eso a qué responde? Pues estas regiones responden a que tienen unos climas que son. La región siberiana se caracteriza porque tiene un clima templado, Luego hablamos de esto. Mientras que la región mediterránea tiene un clima mediterráneo. Ahora bien, dentro de ese territorio mediterráneo, de la región mediterránea, las zonas altas de las sierras, el sistema central, el sistema ibérico, toda la zona más o menos de Levante, de montaña, mantiene el clima templado, evidentemente. Entonces ahí hay una diferenciación también muy a tener en cuenta, ¿no? Bien, dicho eso, ¿cómo diferenciamos el clima mediterráneo del clima templado, el clima templado del Mediterráneo? ¿Cómo se diferencia? Bueno, doy aquí unos datos, evidentemente, de la región siberiana, macroclima templado, frente a otros datos de la región mediterránea, macroclima mediterráneo. Pero, para ser sintéticos, diría que el clima templado se caracteriza porque a lo largo del año no existe sequía estival. Es decir,
La lluvia, a pesar de las temperaturas elevadas, hace que tengamos humedad suficiente en los suelos para que las plantas y los animales que viven con ellas puedan soportar perfectamente los 12 meses del año. Mientras que en el clima mediterráneo hay un periodo de sequía estival que al menos son de 2 meses, al menos. Y en el sureste ibérico, Murcia, Almería, llegan hasta los 8 meses, en los cuales este periodo de sequía estival significa que llueve muy poco, las temperaturas muy altas y por lo tanto hay una evapotranspiración tremenda del suelo, con lo cual las plantas sufren muchísimo. Y por lo tanto o se adaptan a esos aspectos o desaparecen. Por lo tanto, el clima templado es un clima que permite como luego veremos, una mayor diversidad de vegetación, de flora y también de fauna, frente al clima mediterráneo. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahí vemos cómo en la península ibérica el clima mediterráneo es amplísimo, mientras que el clima templado es la cornisa cantábrica y aquí, pues lógicamente, pasando la cordillera hacia el sur, hacia León, en este caso, ya nos encontramos fundamentalmente en el clima mediterráneo, muy cerca. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo matizamos o cómo podemos caracterizar estos climas. Y ahí os presento lo que se llama el diagrama endotérmico o bioclimograma, que es unas gráficas en las cuales se tienen en cuenta los meses del año, desde enero a diciembre, en la parte inferior, y luego dos curvas, dos gráficas. La gráfica de precipitaciones, que está medida lógicamente en milímetros de agua de lluvia, y la otra gráfica, que es la gráfica de temperaturas, que se mide en grados centígrados. Bien, ahí vemos cómo la curva de precipitaciones corta a la de temperaturas y crea ese área que ahí está coloreada de naranja, que es lo que llamamos periodo de sequía estival. Y por lo tanto, gráficamente, cuando tenemos un diagrama de este tipo, podemos observar si ese diagrama pertenece al mundo templado o al mundo mediterráneo. Nada más si tiene o no tiene ese periodo de sequía estival, ¿no? De tal manera que, si vamos al modelo climático gráfico y ponemos ahí distintas estaciones, por ejemplo, ahí veis las estaciones que vamos añadiendo desde Santiago de Compostela, ¿no? Todas ellas situadas lógicamente en estos territorios del mundo templado, ahí marcado en verde, vemos como todas estas gráficas no tienen corte entre las precipitaciones y las temperaturas. No hay periodo de sequía estival. Por el contrario, si busco diagramas endotérmicos procedentes de capitales o territorios mediterráneos, que lo ponemos al lado, observamos cómo de distintos tipos, ahí lo vamos viendo, la gráfica de temperaturas corta a la de precipitaciones y les da esa zona, zona de corte, que es zona esa roja, que es el área de periodo de sequía estival. Por lo tanto, visualmente es muy fácil de reconocer los climas templados frente al Mediterráneo si nos dan, lógicamente, el diagrama endotérmico así construido, evidentemente, ¿no? Y ese hecho es fundamental como respuesta de la flora, vegetación y, evidentemente, como lo que nos trae los bosques, evidentemente, ¿no? La respuesta de la vegetación a estos climas templado y mediterráneo, ¿cuál es? De forma muy sintética. La respuesta en la región eurosiberiana, es decir, con clima templado, la respuesta son árboles, estamos hablando solamente de árboles, en este caso, árboles caducifolios. ¿Qué significa eso? Un árbol caducifolio, como este que veis ahí, que he dibujado en su día, que es el carballo, el roble común, nombre científico, Quercus robur. Los árboles caducifolios significa, como ahora comentaremos, que al llegar el otoño las hojas se caen, siempre. Frente a eso tenemos, lógicamente, en la región mediterránea, lógicamente, clima mediterráneo, los árboles perennifolios. Hojas, perennifolios significa hojas perennes, ¿no? Lo cual no significa que las hojas vivan toda la vida del árbol, no. Las hojas se forman, duran 4, 5, 6 o 7 años, dependiendo de la especie, y luego se mueren, pero inmediatamente son reemplazadas. Y se mueren, puede ser en primavera, verano, otoño, invierno, da igual. Entonces, lo importante es que para reconocer árboles caducifolios o perennifolios es que
En primavera todos tienen hojas, evidentemente, igual que en el otoño, pero al llegar al final del otoño, los caducifolios le caen las hojas, mientras que los perennifolios permanecen. Y estos perennifolios, evidentemente, como luego comentaremos, está la encina, está la carrasca, está el alcornoque, todos esos son los perennifolios típicos mediterráneos, evidentemente. Bien, dicho eso, hay que tener en cuenta también la biogeografía, es decir, los territorios biogeográficos que tenemos en Asturias, ¿no? En Asturias ya hemos dicho que pertenece a la región eurosiberiana y dentro de ellas a la llamada provincia atlántica europea, con clima templado. Bien. Y dentro de ellos hay dos subprovincias que se encuentran aquí en Asturias. La subprovincia cántabro-atlántica, que es la que está representada en esos territorios con el número 1 inicialmente, ¿no? 1A, 1B, 1C, etc. Y la región, y la subprovincia oro-cantábrica con el número 2. Así tenemos territorios bien definidos desde el punto de vista de macroclima, desde el punto de vista de vegetación, desde el punto de vista de la flora, desde el punto de vista de la fauna, ¿no? Esos son todos los territorios que pueden definir. Quizás lo más significativo, lo más llamativo, es la diferencia entre el cántabro atlántico y el oro cantábrico. Oro cantábrico alude a que es oro, montaña, la montaña cantábrica, la cordillera cantábrica. Casi toda la cordillera cantábrica es oro cantábrico. Mientras que el resto del territorio, como se ve ahí perfectamente, corresponde a lo que llamamos lo cántabro atlántico. Las zonas más bajas, evidentemente, con otras características macroclimáticas y climáticas. Pues bien, teniendo en cuenta estos caracteres y también, lógicamente, el conocimiento de los bosques y la vegetación, hace unos años yo hice el mapa potencial de vegetación potencial de los bosques de Asturias, ahí lo tenéis, y del cual, pues, hoy voy a hacer una especie de resumen muy rápido, evidentemente, porque no se puede hablar de todos los bosques con detalle, porque son muchísimos, como ahora comentaremos, ¿no? Bien. También hay que tener en cuenta la tipología de los bosques en Asturias. Hay que tener en cuenta, como se ve aquí en el dato, que el 21% de la superficie de Asturias, esas 225.000 hectáreas, están ocupadas por bosques autóctonos. El 21% de la superficie de Asturias. Mientras que el 9% de la superficie de Asturias está, lógicamente, con repoblaciones que no son bosques, repoblaciones de eucaliptos, repoblaciones de coníferas, pues fundamentalmente pinos y abetos, ¿no? Que no son bosques, son cultivos, evidentemente. Y esos ocupan el 9% de nuestra superficie, es decir, un poco más de 95.000 hectáreas, ¿no? Por lo tanto, de momento, la potencialidad de nuestro territorio son bosques naturales, lo que existe. ¿Qué tipos de bosques hay en Asturias? Bueno, pues tenemos agrupados bosques caducifolios, es decir, de hojas caducas, que es el 95% de nuestros bosques, y que ocupan el 20% de nuestra superficie. Y entre ellos están las carballeras, que ocupan 36.492 hectáreas. Bueno, estos datos son de hace 8 años, puede haber modificado, lógicamente, las superficies, pero bueno. Es decir, aquí están incluidos también las 70.000 hectáreas de castaños que se han obtenido a través de los carballeras, que se han eliminado los carballos y han dejado crecer a los castaños, evidentemente. Y eso ocupa el 10% de la superficie. También dentro de este grupo de bosques caducifolios están las alisedas, las saucedas, arbóreas fundamentalmente, y también de zonas pantanosas, que ocupan más de 13.000 hectáreas y que es el 1,3% de nuestra superficie en Asturias. Y evidentemente, como no, los hayedos, los bosques de hayas, ¿no? 56.000 hectáreas, había hace 9 años, que es el 5,3% de nuestra superficie, y que representan el 25% de nuestros bosques autóctonos. Y luego ya, dentro de estos bosques caducifolios, hablaremos de los robledales albares, de los abedulares, de las arcedas, de los pilares, etcétera, etcétera, que no ocupan mucha superficie, es un conjunto del 3,3% de todas ellas. Si nos vamos ahora a las de bosques de hojas persistentes y persistentes, que ocupan solamente el 5% de nuestros bosques autóctonos, es decir, el 1%, tenemos ahí los encinares, los carrascales y los alcornocales, el 0,2% de nuestra superficie. Hay que hacer hincapié en un hecho importante. La presencia en nuestro territorio, en Asturias, y en toda la provincia cantábrica,
de estos bosques de hoja persistente, de estas carrascales, alcornocales y encinares, nos está indicando que en el terciario este territorio era mediterráneo y que luego hubo un cambio climático. El cambio climático siempre ha existido. Otra cosa es cómo se manifiesta ese cambio climático y el tiempo que tarda en cambiarse. Pues bien, en el terciario este territorio era mediterráneo y aquí estaba ocupado por encinares, carrascales y alcornocales. Con el cambio posterior al mundo templado, penetraron desde Centroamérica y Centroeuropa todos los bosques plano-caducifolios, carballedas, hayedos, abedulares, etcétera, etcétera, y que fueron reemplazando con el cambio climático a estos bosques que solamente se han mantenido, por eso ocupan solamente el 5%, en aquellas áreas que están expuestas al sur y bastante zonas climáticamente más submediterráneas. Por lo tanto, por eso es nuestra gran riqueza en bosques, porque tenemos todavía bosques de tipo templado conviviendo con bosques de tipo mediterráneo en nuestra cornisa cantábrica y en Asturias. Por eso hablaremos de la riqueza a continuación. También de hojas marcescentes, pues tenemos lógicamente los bosques de rebollos, ¿no? El melojo rebollo, que son de hojas marcescentes, es decir, una hoja marcescente significa hojas que quedan secas en los árboles y que duran secas en los árboles, pues a lo mejor varios meses. Y eso es el melojo rebollo, que es muy importante, aunque ocupa un 4,2% de nuestra superficie. Bien, en esta gráfica destaco fundamentalmente cuáles son los bosques que dominan en nuestro territorio. Las carballedas. El 62,38% son carballedas. Es decir, bosques de carballo, de roble común. Nombre científico, repito, cuercuro. Y luego, el segundo tipo de bosques dominantes en nuestro territorio son los encinos, con el 22%. Y luego ya viene el resto, como ven ahí en esa gráfica, que tiene ya porcentajes menores, ¿no? ¿Cuántos tipos de bosques? Yo he hablado ahora de bosques en conjunto, ¿no? En grandes masas. Pero ahora, bosques individualmente. ¿Cuántos tipos de bosques hemos reconocido en Asturias? 27. Tenemos 27 tipos de bosques en Asturias, distintos. Evidentemente, este es el listado de los 27. Como ven ahí, desde las carballedas, alisedas, fresnedas, saucedas, abedulares, hayedos, encinares, robledales, pilares, acevedas, etc. Como ven ahí, 27 tipos de bosques. Cada bosque tiene un nombre popular. Ahí lo veis, el número 1 son carballedas con abedules. Es el nombre que le hemos puesto nosotros, evidentemente, para distinguirlos unos de otros, ¿no? Carballedas con abedules. Y luego, entre paréntesis, como ven ahí, figura el nombre científico, el nombre filosociológico, es decir, el nombre latín, que se compone siempre de dos nombres. Un primer nombre que corresponde a una planta herbácea del sotobosque y el segundo nombre corresponde al árbol dominante o más significativo. Y así, por ejemplo, carballedas con abedules es el Blenum explicante Quercetum roboles. Blenum explica es un lecho muy común en nuestras robledales, en nuestras carballedas, y luego el roble, el carballo, el roble común, que es cuérculo, como ven, Blenum explicante y Quercetum roboles. Y así van todos, ¿no? Por ejemplo, los hayedos tienen siempre el nombre de Caricis silvestre o Fagetum silvática. El haya es fago silvática y por tanto siempre tiene. Esa es la forma científica de reconocer nuestros bosques a nivel mundial, porque si no, los nombres populares muchas veces no tienen criterios científicos para regirse con ellos, aunque nosotros hemos propuesto, como ven ahí, nombres muy claros, pero que no son muy seguidos muchas veces. Bien, repito, la riqueza en Asturias son 27 bosques. ¿Y eso es mucho o es poco en comparación con lo que tenemos en la península ibérica? Pues comparemos. En la península ibérica, hay Islas Baleares, con esos 588.247 kilómetros cuadrados, se han descrito 295 tipos de bosques. Es decir, cada 2.000 kilómetros cuadrados existe un tipo de bosque distinto en la península ibérica e Islas Baleares. Vamos a Asturias. 10.604 kilómetros cuadrados, con 27 tipos de bosques. Cada 400 kilómetros existe un tipo de bosque distinto. Es decir, hay 5 veces más
bosques en la media de Asturias que en la península ibérica y Baleares. Eso significa la gran diversidad que tenemos. Y esta diversidad se debe fundamentalmente a que nuestro territorio, igual que el resto de la provincia cantábrica, se mantiene la vegetación arbolada bajo un clima templado, pero también subsisten en zonas protegidas ambientalmente bosques de tipo mediterráneo o submediterráneo, encinares, alcornocales, carrascales, etc. ¿De acuerdo? Por eso tenemos esta gran riqueza en los bosques. Esto es una fotografía de un trabajo que he publicado hace varios años, donde lo que presentaba era las claves para la identificación de todos los bosques de Asturias, ¿no? Bueno, ahí lo pongo, ¿no? Una guía para la identificación de estos bosques y matorrales, también las series, pero fundamentalmente los bosques, ¿no? Y luego esto me permitió hacer también un análisis comparativo de los 27 bosques, viendo el sustrato donde se asentaba, el tipo de suelo, bien con el sistema de la FAO o bien con el sistema de Cuviena, ¿no? El tipo de suelo. Como ven ahí, hay bosques que tienen el mismo tipo de suelo, bosques que no se parecen en nada a los suelos, porque fundamentalmente, como luego comentaremos en algunos casos, los suelos dependen fundamentalmente del tipo de la roca madre sobre la que se asienta. Y las rocas madres son o bien de eje calcáreo, ricas en bases, carbonatos, calcio y demás, o pobres en bases, es decir, silicatos, sílices, areniscas, cuarcitas, pizarras. Con lo cual, si son de calizas o son de pizarras, areniscas, cuarcitas, el suelo va a ser absolutamente distinto y el pH del suelo también va a pasar de ser ácido en los sustratos silíceos a ser neutro o básico en los sustratos calcáreos, con lo cual está favoreciendo el desarrollo de determinadas plantas y también de animales en esos medios. Por eso es muy importante a la hora de la definición de un bosque no solamente el macroclima, sino el sustrato sobre el cual crece. Por eso nos ha permitido este sistema establecer los 27 tipos de bosques que hay en Asturias y los 500 y pico de toda la península ibérica, como en el resto del mundo, ¿no? Bueno, ahí está entonces la lista completa de los bosques de Asturias que vamos a ver. Pues a partir de este momento vamos a hablar un poco de los bosques y prebosques de Asturias y de su suelo, ¿no? Vamos a empezar con los bosques caducifolios, es decir, los bosques constituidos por árboles de hoja caduca, es decir, que la hoja cuando llega el otoño se cae, ¿no? En primer lugar, las carballedas con abedules, el llamado Blenus picante Quercetum rubens. Ahí tenemos, siempre pongo un esquema tridimensional de todas las etapas de sucesión. El número 1 es el bosque, es el bosque maduro, con estatua arbóreo de carballos, con abedules, castaños, en ocasiones hayas, a veces, o rebollos. Y luego ya las etapas de sustitución, es decir, aquellas etapas que se forman cuando el bosque está formándose o cuando el bosque está desapareciendo. Y así tenemos los prebosques de abedules, en este caso, con sabinas negras, las peraledas o madroñales, los escobonales, es decir, los piornales o escobonales, los prados de siega y, por último, el cactojal. Tal como he intentado ahí representar en este suelo que he puesto de color amarillo para indicar que crece sobre sus sustratos silíceos, pobres en bases, pues el suelo de estas etapas de sustitución es muy distinto. Cuando el suelo es potente, como se ve ahí en la parte inferior, y tiene varias capas, se desarrolla el bosque maduro. A medida que el suelo se va reduciendo, ya la etapa madura no existe, sino son las etapas de prados de siega. Y ya cuando el suelo es escasísimo, como se ve ahí en el número 6, o no existe casi suelo, salen los matorrales de degradación. En este caso, brezales y brezales tojales. Por eso, cuando vemos un brezal en medio de un bosque, podemos avisarnos ya directamente de que algo está pasando, se está perdiendo suelo en ese bosque, porque está entrando una vegetación que solamente requiere escasísimo suelo. Brezales y brezales tojales en sustratos silíceos es lo que abunda. Se sientan lógicamente sobre camisoles únicos, es decir, sobre suelos bien formados, los silíceos, evidentemente, como se ve ahí, y este es el mapa de Asturias con el territorio donde potencialmente, no realmente, potencialmente
puede desarrollarse estas carballedas con abedules. Ese es el territorio de color morado que he pintado ahí, que lo cual no quiere decir que todo el territorio sea mallema, perdón, sea una carballera, con abedules, no. Ahí, en esa área, es donde pueden existir, el resto no existe. Y ahí vemos, por ejemplo, pues, que casi todo el territorio de las zonas bajas de Asturias está dominado por estas carballeras, pueden aparecer estas carballeras. Y tenemos fotos de algunas de ellas. Ahí tenemos la fotografía del carballo, de Torturrobo, típica con sus bellotas pedunculadas, muy típico, y sobre todo, si se puede fijar uno, las hojas lobuladas de nuestro carballo, que casi no tienen peciolo, que tienen los lóbulos en la base muy típicos. Y encima, el carballo se caracteriza porque, por mucho que le miremos con una lupa, no vemos ningún pelo. Es decir, son los carballos, las hojas del carballo, absolutamente glabros frente a otros robles que tienen pelos, pero este no, el carballo sin pelos. Y luego tienes al lado pues el arándano. Lo que se ve en la fotografía de la derecha de arriba es ni más ni menos que la parte interna de los jardines, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que es una carballeda abierta. Bien, otro tipo de carballedas, las carballedas con arces y fresnos. En este caso, a diferencia de los anteriores, crecen sobre sustratos calcáreos, por eso el color del suelo es, en este caso, le he puesto azulado. El bosque maduro ya tiene más diversidad de árboles. No solamente hay carballos, hay robles, sino también hay fresnos, hay arces, hay álamos de montaña, hay tilos, y en ocasiones, una cosa muy puntual, también hay hasta incluso valles. Las etapas de sustitución no se parecen en nada a las anteriores. Estamos hablando de una carballera. En este caso son zarzales y espinales, es decir, formaciones con espinos. Los prados también son absolutamente distintos a los anteriores, y la etapa de degradación, es decir, cuando ya no hay suelo en estos bosques, ya no son brezales y tojales, son aulagares, con tojo europeo. La aulaga es la Agenista occidentalis, una planta arbustiva, espinosa, de flores amarillas, muy llamativa, así ve ahí. Bien, pues los suelos sobre los cuales se desarrollan estos bosques son los llamados campisoles galegos, ¿no? Y este es el área potencial. Como se ve, solamente está restringido a la zona centro-oriental de Asturias y, lógicamente, en los territorios cántabro-atlánticos, no oro-cantábricos, igual que en el caso anterior. Estas caballeras no entran nunca en el mundo oro-cantábrico, en la cordillera cantábrica, para entenderlo, ¿no? Y este es el aspecto, la fotografía, de una carballera abierta, donde se ha manejado el carballo y se han hecho unos pastizales que son muy ricos, evidentemente, porque crecen sobre suelos muy ricos, que son suelos carbonatados. Bien, esto en cuanto a nuestras caballeras. Siguiendo con bosques caducifolios y hojas caducas, pues tenemos que hablar, lógicamente, de las alisedas. Alisedas ribereñas. Los alisedas ribereñas son bosques de ribera del río. En este caso estoy hablando de las riberas occidentales, ¿no? Que ahí ya lo hemos terminado, Valeriano, Pinaica, Neto y Luminos. Bueno, el aliso, hasta el momento, se conocía en muchos territorios como Alnus glutinosa, era el que siempre se decía, ¿no? Hace unos años, expertos en la materia han determinado que nuestro aliso, de la península ibérica, sobre todo en la parte centro-occidental de la península ibérica, no es el Alnus glutinosa centroeuropeo, sino que es el aliso que fue descrito en Portugal como Alnus lusitanica. Por tanto, el aliso de nuestros territorios deja de ser Alnus glutinosa para ser Alnus lusitanica, es decir, es un elemento muy occidental ibérico y muy distinto a las alisedas, lógicamente, ribereñas centroeuropeas, ¿no? Las etapas de sustitución son saucedas, fundamentalmente, zarzales húmedos y prados húmedos, lo que lo sustituyen. Y ahí tienen el que puede ser Alnus glutinosa, que es, lógicamente, Alnus lusitanica, evidentemente. Y los suelos sobre los cuales se desarrollan estas alisedas son fluvisoles dísticos. Ahí se ve perfectamente ese color más o menos yendo un poco hacia el morado, que es muy llamativo. Y árboles muy típicos de estos medios son, lógicamente, el freno de hoja estrecha, que está, el Frasinus angustifolio, que es fundamentalmente de la zona más occidental, y algo muy común, que es una salguera llena de pelos, sus hojas, que es el Salix albifolia, muy abundante en nuestro territorio, que muchas veces convive y está bajo la sombra, lógicamente, del aliso.
Y este es el área potencial de nuestras alisedas ribereñas occidentales. En los territorios, lógicamente, templados, o sea, europeos occidentales, y solamente no entran nunca en el mundo orocantábrico. Este es el aspecto, lógicamente, con las comunidades que hay en los bordes, en este caso también una ranunculacia, ranúnculos fruitans, que está lleno en muchos de estos ríos, sobre todo aquellos donde no están contaminados, los ranúnculos, en nuestras alisedas, y este es el aspecto de una alisera de media ladera, aproximadamente. Bien, otras alisedas, si estas son los occidentales, estas son las orientales. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues aparte de la biogeografía, que son orientales, el sustrato. En este caso, como se ve, los sustratos son calcáreos, por lo tanto, el bosque maduro tiene también, puede llevar fresnos a arces, aparte de baliso. Las alcedas ya son unas etapas de distribución, son el sal y salva, como se ve ahí en el número 2. También tienen alcedas arbustivas y prados húmedos. Este es el aspecto más o menos de los suelos, fluvisoles éutricos, en este caso muy ricos, y este es el área de distribución occidental, centro-occidental, de estas aliseas ribereñas del Hipérico Androseme Anetum glutinose, con este nombre de Hipericon anetumose. Entre ellas, hay que indicar que estas alisedas se encuentran catalogadas en el anexo 1, son hábitats protegidos por la Directiva Europea, entre ellas, evidentemente, pues el acónito y el Aconitum naperos, que es una planta venenosa, pues crece en el sotobosque de estas alisedas, muy abundantes, y luego son el Hipérico Androseme, es muy llamativo, tiene unas flores muy grandes, amarillas, frutos rojizos, y sobre todo en otoño sale en el abajo en el suelo mismo la trea clandestina, que es la hierba de sotierra, que es una planta pequeña pero muy llamativa por sus flores violáceas que se ven ahí, que no tienen, van pegadas al suelo, pero son muy llamativas y crecen solamente en estos medios, ¿no? Luego tenemos las alisedas ribereñas, pero orocantábricas. En este caso, fundamentalmente crecen con fresnos, evidentemente, siempre pueden haber sobre sustratos calcáreos o silíceos, y ese es independiente, y ahí tienen el área de distribución de estas fresneras ribereñas orocantábricas que ocupan, lógicamente, estos territorios orocantábricos. En todos ellos están. A veces estas fresneras no llevan alisos, llevan fresnos solamente, pero ocupan esos medios. Ahí ven una fotografía de estas fresneras ribereñas, muy típicas, con los fresnos abundantísimos. Y luego, cambiando ya, aunque no de árbol, sino en este caso de aliso, cambiando de medio, hay unos bosques muy llamativos, muy específicos, que cada vez se encuentran en regresión, que son las llamadas alisedas pantanosas. Los bosques que ocupan zonas pantanosas de las zonas bajas de Asturias. Sobre todo sobre sustratos pobres en bases, como son los fluvisoles úmbricos, con plantas muy llamativas, por ejemplo, el llamado mundillo, Viburnum opulus, muy abundante en estos medios, o bien la frangulanos, los arraclanes, donde conviven con las mismas, y que estas alisedas pantanosas se encuentran siempre muy próximos al litoral. Este es el areal potencial de nuestras alisedas pantanosas. El llamado Carice lusitanica Anetum glutinose, bueno, Anetum lusitanici, que habría que llamarlo así, ¿no? Y que están muy próximas a la costa, y que en algunas zonas ya han desaparecido totalmente porque las turberas las han secado y por tanto han desaparecido. Y esto sería el aspecto interno con este Caris lusitanica, que se ve ahí perfectamente, y zonas muy pantanosas. Intentas andar por ellas, te hundes en el pantano, son realmente... esta fotografía corresponde a San Juan de la Arena, donde hay unas buenas turberas todavía, con alisos encima, que se puede ver muy bien, ¿no? Siguiendo con los bosques ribereños, pasamos a las saucedas blancas arborescentes. Como se ve ahí, estas saucedas blancas tienen el bosque fundamentalmente Salis alba, es el árbol dominante. Son blancas porque ahora veremos cómo la cara inferior de estas hojas del Salis alba están cubiertas de pelos blancos, con lo cual cuando se mueven pues brillan mucho frente al sol, y se ve muy bien en fotografía. Y esto sería el aspecto del Salis alba, fundamentalmente, como
ese aspecto blanquecino por cara inferior, muy llamativo. Hay otros sauces que viven en otros medios. Y este es el territorio que ocupan, es decir, fundamentalmente en los territorios de las zonas bajas, centro-occidentales de Asturias. Y quizás la sauceda más llamativa y además súper protegida, que es los saucedas blancas de Güelles, que está declarada como monumento natural, así se ve en el verano. Es decir, ahí se ve la fotografía clarísimamente de la sauceda. Por detrás, lógicamente, es una carbelleda, por delante está el sauce ya en contacto con el río, ¿no? La planta más abundante de estas saucedas siempre es el nabo del diablo, es una anticrocata, que abunda muchísimo en el sotobosque de las mismas, ¿no? Y saucedas de este tipo, saucedas arborescentes, los podemos encontrar en los meandros del río Nora, que en Priañas, están declaradas como monumento natural. Ahí tengo la fotografía, la grande es de otoño, y la que está abajo es en primavera. Como se ve, hay un cambio de coloración, de tonalidad, lógicamente, porque las hojas se van cambiando, ¿no? Y también otra de las saucedas son las de montaña, ¿no? En este caso, son las saucedas arbustivas cantábricas. Ya no son árboles, son arbustos, ¿eh? Y sales cantábrica es el elemento fundamental que crecen sobre estos sustratos, sobre estos suelos fluviales étnicos pedregosos en todos estos territorios. Bien. Pasamos a otro grupo de bosques, que son los caducifolios, también de hoja caduca, y, como no, vamos al segundo gran tipo de bosques dominantes en nuestros territorios, que son los hayedos, ¿no? El hayedo con mercurial perenne, el Carice silvático y Fagetum silvático, ¿no? Se desarrollan estos hayedos exclusivamente en el mundo orocantábrico, es decir, la cordillera cantábrica, sobre sustratos ricos en bases. El bosque arbóreo está fundamentalmente constituido por hayas, casi el 90%, a veces conviven con roble albar, a veces con carvallos en algún punto, con algún fresno, con un tilo, pero muy poquito. Tiene un prebosque de fresnos, arces, olmos de montaña, también un matorral de espinares, prados y pastizales muy ricos, evidentemente, y luego etapa de gradación, es decir, matorral de gradación, aulagares, lagenistas occidentales. Ya no hay tojos ni hay brezos, sino lagenistas occidentales cuando el suelo es escasísimo, ¿no? Y luego, cuando hay una degradación del suelo tremenda, es decir, cuando hay una pérdida de los carbonatos y el suelo pierde sus carbonatos, entra ya el desato tojado, como se ve ahí puntualmente. Estos serían nuestros hayedos con mercurial perenne, que crecen sobre camisoles calcáreos, lógicamente, y muy ricos, lógicamente, en bases tóxicas. Y este es el área potencial de nuestros hayedos con mercurial. Zona central de la cordillera cantábrica, del mundo orocantábrico, ¿no? Y por lo tanto ese es el aspecto donde puede crecer. No quiere decir que ocupen toda esa superficie, sino que potencialmente pueden residir en ese área pintado de morado. Y este es el aspecto preliminar de un hayedo con mercurial perenne, donde se ve ahí en flor la estila, que crece perfectamente. Y este es un aspecto otoñal de estos hayedos. Un otoño inicial y un otoño final, ¿no? Mucho más rojizos, evidentemente. Estos son hayedos con mercurial. Otro tipo de hayedos, los que nos encontramos en la zona más oriental de Asturias, en la zona de los picos de Europa, lo que llamamos hayedos pico-europeanos y cueranos. Nombre científico, como ahí está puesto, Carice caudate Fagetum silvática, que también se encuentran sobre sustratos calcáreos, pero en este caso son unos sustratos calcáreos muy duros, como capisoles calcáricos, fluvisoles calcáricos o lepsoles lémsicos, es decir, suelos carbonatados, pero muy resistentes, muy duros. Por lo tanto, el hayedo es bastante pobre en este caso, y fundamentalmente en el sotobosque, ¿qué es lo que hay? Aulagares. Y al aulaga, tenemos ahí la genista legionensis, legio, león, evidentemente, es una mata espinosa, como se ve ahí de flores, que ocupa la orla forestal de estos hayedos, fundamentalmente en ese territorio. Y este es el areal que ocupan nuestros hayedos pico-europeanos y cueranos. Toda la zona de los picos de Europa, que son calcáreos, y también parte de la Sierra del Cuera, potencialmente puede tener lugar estos hayedos. Y aquí está el aspecto general en la Sierra del Cuera, fundamentalmente, ¿no? Para que se vea más al fondo, ¿no? Donde estos hayedos son dominantes. Otros hayedos
evidentemente, ya cambiamos el sustrato. Vamos a las hielos orocantálicos, en este caso, como son con sílice, van siempre acompañados con el abedul, nuestro abedul. Nuestro abedul, que es endémico de la zona centro-oriental de la península ibérica, nuestra bétula celtibérica. Pues bien, estos hayedos, estos bosques maduros, tienen un estrato arbóreo donde el haya puede convivir a veces con el robledal y fundamentalmente con el abedul. Tienen prebosques constituidos por abedulares y servales. La etapa siguiente es un matorral de piornos, fundamentalmente genociticus, prados y pastizales no muy ricos, bastante pobres, porque crece esto sobre sustratos pobres en bases, y luego, evidentemente, cuando hay una degradación de los suelos, aparecen en esas zonas brezales tojales, como siempre. El brezal tojal es una planta típica. El suelo de estos hayedos orocantálicos siempre son suelos muy pobres, con cambisoles dísticos, que se ven ahí, y esto es el areal que ocupan nuestros hayedos orocantálicos. Es decir, todo el territorio orocantálico, potencialmente, siempre que haya sustratos silíceos, puede dar lugar a estos hayedos. Y este es el aspecto, no solamente de las ramas, de las hojas de un haya, sino también los piornales que orlan muchas veces nuestros hayedos. Ahí lo ven, con las flores amarillas, de los piornos que hay. Y esto sería el interior de un hayedo orocantálico con abedul, en cuyo sustrato, cuyo matorral, en este caso, son arándanos. Ese Pacinium mirtillus son arandaneras, siempre lo que ocupan. Se ve perfectamente ahí los troncos erguidos, crecientes de nuestro abedul, pago silvático. Otros tipos de hayedos, en este caso ya estos son muy puntuales, pero existen en el mundo cántabro-atlántico, es decir, conviven con las carballeras, son muy escasas, no son muy frecuentes, pero bueno, existen ahí estos hayedos asturianos centro-orientales con carballos, generalmente con serval de cazadores en el sotobosque, con castaños, evidentemente, con la orla, que son siempre prebosques de brezo blanco y abedules. La orla siguiente son escobonales, prados, y por último, como estamos sobre sustratos silíceos, pues evidentemente, cuando ya no hay suelo, brezal tojal. Y este sería los territorios donde potencialmente podemos encontrar este tipo de hayedos cántabro-atlánticos con carballos, lo que llamamos el Saxifeus patularidis fageton silvática. Es muy extraño, cada vez hay menos de estos hayedos, son muy puntuales. Lo que ahí está ahí representado de morado son los territorios donde había o donde puede haber, no quiere decir que están ahora, porque cada vez son menores. Y en el sotobosque de estos hayedos son muy significativos porque hay, por ejemplo, plantas como las saxífragas, las patularis, que es muy llamativa, o, evidentemente, arándanos como Pacinium mirtillus, que también hay arándanos, lógicamente, en los hayedos superiores. Y pasamos a otro tipo de bosques. En este caso, al mundo orocantálico, abedulares. Abedulares orocantálicos. El úrzulo cantérrite betuleto celtibérica. Hasta no hace mucho, el abedul, nuestro abedul ibérico, se relacionaba con el abedul centroeuropeo, la bétula alba, ¿no? Pues bien, no tiene mucho que ver con la bétula alba centroeuropea. Nuestro abedul es la bétula celtibérica, descrita en Portugal, y que casi toda la península ibérica, casi todo, excepto algunos puntos de los Pirineos, está ocupada por esta bétula celtibérica, que constituye los abedulares ibéricos por excelencia. Y evidentemente, estos abedulares orocantálicos están formados por bétula celtibérica exclusivamente, como se ve ahí. Se desarrollan exclusivamente los abedulares sobre sustratos silíceos, siempre. Tienen prebosques de servales y brezo blanco, también piornales cuando el suelo es más escaso, pastizales muy pobres, porque estamos hablando de sustratos muy silíceos, y luego, cuando ya el suelo desaparece o casi desaparece, volvemos a aparecer brezales y brezales tojales, ¿no? En este caso. Este es el área potencial de nuestros abedulares orocantálicos. Siempre en estos territorios, en las zonas más altas, por encima de los 1600, 1700 metros, es donde podemos encontrar perfectamente estos abedulares orocantálicos. Y este es el aspecto que presentan los abedulares en la zona más extrema oriental de Asturias, fundamentalmente, que ahí se ve, esto es, lógicamente, en la zona en el extremo, y sobre todo algo muy interesante es, que he puesto ahí, es que los abedules, el carácter
distintivo de los abedules de lejos es que los troncos son blancos con estrías más o menos negruzcas. Eso lo distingue perfectamente de lejos un abedul de cualquier otro árbol, ¿no? Sea Betula celtibérica, Betula alba o Betula pétula, la que sea. Pero eso lo distingue. Bien, pasamos a otro tipo de bosques. Estoy en el número 16, estamos hablando de 27, por eso voy a correr un poco, porque son 27 tipos distintos. Robledas albares, de umbrías con abedul. En estos bosques, ¿dónde se encuentran? Fundamentalmente en el mundo orocantábrico, solamente, ¿no? El bosque maduro, pues tiene, lógicamente, roble albar, Quercus petrea, roble albar es Quercus petrea, el Carvallos querculobo, son del mismo género, pero de distintas especies, evidentemente, y que tienen abedul y tienen algo de haya, evidentemente. Los prebosques son abedulares y servales, la etapa siguiente son piornales, cuando hay suelos más escasos, salen los prados pastizales muy pobres, estamos hablando de sustratos muy silíceos, y luego, como siempre, cuando hay degradación de estos suelos silíceos, brezales y brezales tojales, como siempre. Y este es el área potencial de estos territorios, de estos robledales albares de umbrías con abedul. Es decir, en casi todo el territorio orocantábrico podemos encontrar estos robledales, lo cual no quiere decir que estén todos en la superficie, sino que son, lo que está en, repito, morado, son los territorios donde podemos encontrar estos robledales albares. Y ahí tenemos el aspecto del árbol, con sus hojas, como se ve, hojas también lobuladas, por eso se parece mucho a nuestro carballo, pero con una gran diferencia, y es que, si los aprecian, los pedúnculos de estos robles albar son muy largos, y encima, en la base de las hojas no tienen esos lóbulos del carballo, y otro carácter muy importante, y es que estos robles albares, Quercus petrea, por la cara inferior están cubiertos de pelos, mientras que nuestro carballo común no tiene ningún pelo, ¿no? Son caracteres diferenciales muy significativos. Y este es el aspecto, lógicamente, de nuestros robledales albares, lógicamente, en la zona de Munillos. Esta es la reserva entera de Munillos, donde los robledales albares ocupan una extensión tremenda. Son casi todos robledales albares, porque hay muy poquito en esa zona de Arquero, casi puntual, y todo lo que domina ahí son los robledales albares. Y hay otro tipo de robledales, que son los de solana, ¿no? En este caso también de Quercus petrea, pero solamente en solanas de montaña, mirando, lógicamente, al sur. En estos robledales que también crecen sobre sustratos pobres en base, en este caso en suelos cambisoles dísticos, se caracterizan fundamentalmente porque tienen rebollos, no abedules, muy raramente tienen abedules, y luego, como etapa de sustracción, piornales, prados pastizales y brezales, eso como siempre. Y una planta muy significativa como es, la Linaria triornitófora. La Linaria triornitófora, que veis ahí las flores, es una planta de considerables dimensiones, puede llegar a 1,5 metros de altura, ¿no? Y además con unas flores tremendas, pueden llegar hasta los 3 centímetros de longitud, que tienen esos espolones tan llamativos, esa agrupación, y por eso lo de Linaria triornitófora significa 3 grupos de 3 en cada punto, cada vez se pueden haber 4, pero bueno, es una planta muy endémica del noroeste ibérico, esta planta, y por lo tanto forma parte del sotobosque de estas formaciones. Este es el área potencial de nuestros robledales albares, ¿no? Y aquí, como ven, todo el mundo orocantábrico puede ser una zona donde crezcan estos robledales, y ahí volvemos a ver el tronco de un roble albar, y volvemos a ver Muniellos cubiertas en parte por estas plumas, estas nieblas que dominan sobre los robledales albares. Muchas veces. Pasando a otro tipo de bosques, ya con menor superficie, son los tilares, ¿no? El tilo es tilia, en este caso tilia platyphilus. Los tilares forman bosques maduros juntamente con arces, olmos y fresnos. Los llamo tilares porque son los que dominan, ¿no? Y que crecen exclusivamente sobre sustratos ricos en base, sobre calizas, como se ve ahí ese color. Tiene un prebosque de fresnos y arces, y tiene un matorral espinoso, que son esos espinales con aracejos, prados muy ricos, al crecer sobre sustratos calcáreos los prados son muy ricos, muy diversos. También como etapa de oración son las tonares y aulagares. El astón, ¿no? Es una de las plantas más típicas, y la aulaga, que la genista occidental es como siempre, que crece en suelos pobres, que es la genista occidental es la aulaga,
es la vicariante de los brezos en sustratos calcáreos, para entendernos un poco cómo funciona esto. Los suelos que sobrecrecen son cambisoles semileicos y esta es la zona potencial donde podemos encontrar tilares orocantábricos rogondear. Ahí está el nombre de... Y aquí tenemos las hojas del tilo, ahí se ve perfectamente como son hojas redondeadas, con sus frutos, y al lado pues un dibujo que hice en su momento del fresno, de hoja estrecha, es muy típico en otros medios. Y esto, para ver la posición de estos tilares en el mundo orocantábrico, ahí tenemos indicado dónde está el hayedo calcáreo, toda esa ladera, y luego, en la zona baja, se encuentran los tilares que están ya muy transformados en prados, evidentemente, porque son zonas bastante ricas en esa zona. Ahí tenemos de nuevo el cambisol moleico, y tenemos a otro tipo de bosques que son las arcedas blancas orocantábricas con fresnos. El Úrzulo aceretum. El Úrzulo aceretum, el Acer seduplátanos, pues es una planta muy típica, la conocemos bien porque está muy cultivada en parques y jardines, muy llamativa por estos frutos que son como dos unidos con alas, con alados, ¿no? Muy llamativos. Lo vemos en cualquier campo, parque, jardín cultivado, y así lo está reconocido. Crecen estas arcedas blancas sobre cambisoles laicos, es decir, sobre sustratos pobres en bases, y siempre van acompañadas con fresnos, ¿no? Esta es el área potencial de estas arcedas orocantábricas. Digo potencial porque cada vez están más restringidas porque su territorio se ha utilizado para la obtención de prados, con lo cual han desaparecido en gran medida. Y ahí vemos aquí las fotografías del arce, Acer seduplátanos, que se ven perfectamente desde ahí. Y con eso pasamos a otro tipo de bosques, ya el número 20 en este caso, que son los robledales cantábricos, ¿no? Robledales cantábricos cuyo género es Quercus orocantábrico. Quercus orocantábrica es una especie que describimos hace unos 15 años aproximadamente, que no se conocía muy bien. Ahí tenemos señalado, el icón que hice, el dibujo que hice sobre la misma en su publicación original, ¿no? El Quercus orocantábrica, el Quercus se caracteriza fundamentalmente porque tiene hoja muy rígida, no se parece en nada a Quercus petrea, ni a Quercus rhodus, ni a esto, porque está cubierta de pelos por ambas caras, tiene pecíolo largo también, y son hojas muy duras, muy rígidas. Y luego, las bellotas son pedunculadas, es un carácter que lo diferencia perfectamente contra el Quercus petrea, por ejemplo, ¿no? Pues bien, estos robledales cantábricos, que los describimos en su día como Venelo coestetum orocantábrica, pues forman unos bosques por la cordillera cantábrica. El sitio, como ven ahí, potencialmente es la zona orocantábrica más occidental, como se ve ahí perfectamente, y que a veces es difícil de verlos porque se mezclan muchas veces con Quercus petrea, y hay que acercarse mucho, verlos en detalle para saber qué tipo de bosques tenemos delante, ¿no? Por eso fue muy difícil primero de identificar la especie, porque la gente pasaba, la veía, pero no se fijaba mucho en ella y pensaba que era Quercus petrea, pero bueno, así está. Bien, con eso pasamos a otro grupo de bosques, los perennifolios. Hasta el momento todos los bosques que hemos contado, esos 20 tipos de bosques, son de hoja caduca. Llega el otoño y se le cae la hoja. Y ahora pasamos a los perennifolios, que las hojas permanecen siempre. Perdón, siempre. Varios años, siempre. Y empezamos por nuestros encinares. Encinares cantábricos. Los encinares, como regla general, son bosques de tipo mediterráneo. Eso es lo primero. Lo segundo, los encinares cantábricos de Quercus iles, de la encina cantábrica, viene, la encina, desde el sur de Francia, por toda la cornisa cantábrica, hasta la zona centro-occidental de Asturias. Hasta ahí llega. Penetra un poquito por la zona de Aragón, muy poquito, y son bosques que necesitan una especie de oceanidad para su desarrollo. Son encinares, lo que llamamos encinares cantábricos.
es el Laurus nobilis quercetum nicis. El laurel es el elemento básico y diferencial de nuestros encinares cantáricos, el laurel. Crece sobre sustratos calcáreos, y el bosque maduro, evidentemente, son encinas con orla de espinares, pastizales y lastonares, que son bastante ricos, y luego, como etapa de gradación, estamos en calcáreo, pues evidentemente aulagares, anistocenitas, ¿no? Esto es lo que hemos visto. Ahí se ve el dibujito que hice en su día de Quercus iles, donde, bueno, lógicamente, lo que les destaco fundamentalmente es que si ven los nervios de las hojas del Quercus iles tienen muchos nervios, más de 10 nervios. En cambio, si cogen, luego hablaremos, la encina, entre comillas, que vemos ya en león, por ejemplo, y le cuentan el número de nervios, no pasa de 5 o 6. Es otra encina. Es la carrasca que nosotros llamamos carrasca. Es decir, que en Asturias, por esa historia climática que hubo, tenemos hacia la costa una encina oceánica y hacia el interior, en el mundo eurocantábrico, hay la carrasca o encina continental, como hablaremos, ¿no? Pues bien, estos encinares cantábricos son, como ya hemos dicho, costeros. Crecen sobre calumesoles amplícolas, es decir, siempre ricos en bases, evidentemente, y este es el área potencial de nuestros encinares cantábricos, es decir, los territorios centro-orientales cántaro-atlánticos en Asturias. No penetran en el mundo eurocantábrico, nunca. Y ahí vamos a ver una fotografía típicamente de la costa de Llanes, donde se ven los encinares que llegan hasta los acantilados en la parte superior. Y son de Quercus iles, evidentemente. Bien, frente a los encinares tenemos los carrascales, es decir, Quercus rotundiforme. La diferencia, como hemos dicho, estriba, ahí se ve perfectamente, en el número de nervios que tienen las hojas, también, no quise decir, pero bueno, también en la morfología de las bellotas, que son absolutamente distintas en los brácteas que los sostienen, y luego en la distribución. Quercus rotundifolia es un árbol fue típicamente mediterráneo. Se originó en el norte de África. Quercus iles era un árbol que se originó en el sur de Francia, en la zona de Aragón. De ahí se originó. Es decir, tienen dos orígenes absolutamente distintos. Quercus rotundifolia, Quercus iles. Aunque luego se quisieron confundir y decir que era lo mismo todo. No. Llegó un momento en que se consideraban como subespecies, Quercus iles, Quercus iles, Quercus rotundifolia. Tampoco es cierto, porque en ningún sitio del mundo conviven Quercus iles y Quercus rotundifolia, salvo un punto que conocemos nosotros, que es en los picos de Europa, en el sur de los picos de Europa. Ahí se conectan los dos, y ahí hay híbridos de Quercus rotundifolia por Quercus iles. Muy poquitos, pero es el único sitio donde coinciden. Por lo tanto, no pueden ser subespecies. Son especies de orígenes distintos, cromosómicamente son distintas, etc., aunque morfológicamente, como todas las cosas, son bastante parecidas en algunos casos, ¿no? Bien, volvemos entonces a nuestros carrascales. Yo los llamo carrascales para no decir encinares. Yo quiero diferenciar, como dicen los de León, la carrasca frente a la encina. La carrasca es Quercus rotundifolia, que es la mediterránea. La encina es más oceánica, más norteña, por decirlo así. El bosque maduro, evidentemente, pues tiene fresnos, cerezo de Santa Lucía, etc., y luego tiene etapas de sustitución, evidentemente, los carrascales, como son madroñales, muy importantes, con labiérnagos. También tiene matorrales más bajos, que son los espinares, con agracejos, lastonares, y como no, como estamos hablando de que crecen sobre los sustratos calcáreos, los matorrales de gradación son aulagares, genistocentales, evidentemente, como siempre. Y este es el área potencial de los carrascales cantábricos en nuestro territorio, mundo eurocantábrico. Lo cual no quiere decir que se encuentren en ese territorio todo, sino que es el área donde potencialmente pueden existir. Y traigo aquí la fotografía, evidentemente, de los carrascales que hay en la cara sur de los picos de Europa. Y algunas de las fotografías, ahí sí que son carrascales. Eso es Quercus rotundifolia. Y un poco más al sur de esta zona se pone en contacto con Quercus iles.
y ahí salen los sitios. No hay otro sitio de contacto más que ahí. Bien, dicho eso, pasamos a otro tipo de bosques mediterráneos, en sentido amplio, alcornocales. Los alcornocales antonavianos. El alcornoque es Quercus suber. Estamos hablando del mismo género cuerpo, ¿no? Quercus suber. Los alcornocales de Quercus suber son siempre bosques mediterráneos. ¿Y dónde tenemos en Asturias estos alcornocales? Exclusivamente en el Valle del Navia. No la zona más baja, sino medio y alta del Navia, es donde se conservan todavía los alcornocales que eran muy dominantes en estos territorios en el terciario. Y ahí se conservan todavía. El bosque maduro, pues tiene lógicamente alcornoque, Quercus suber, juntamente con, a veces, carballos, lógicamente porque están en el mismo territorio. La etapa de sustitución son madroñales, con berzo blanco, con el carboria. Y la etapa siguiente son escobonales, escoba blanca. Pastizales muy malos, muy de mala calidad, porque lógicamente se crece sobre sustratos silíceos, ¿no? Y luego, cuando hay degradación del suelo, como siempre, sustratos silíceos, brezales, de brezo rojo y tojo europeo, ¿no? Y este es el suelo, los camisales silísticos sobre los cuales crece estos bosques. Y este es el área potencial de nuestros alcornocales. Como ven ahí, valle de Navia, alto y medio, nada más. El resto no existe nada de estos restos. Y este es el aspecto, la fotografía que he puesto de 3 ejemplares de alcornoque de este territorio, y luego una visión un poco general del Valle de Navia, donde se ven ahí los alcornocales, que están muy abiertos, evidentemente, no son tan densos como los que encontramos en alcornocales en Extremadura, por ejemplo, que son muy densos. Estos están mucho más abiertos, pero bueno, se ve muy bien el alcornoque, y debajo, lógicamente, los albulagas y demás. Bien. Otro tipo de bosques, ya más extraños, más raros de verlos, son las acevedas solocantábricas e ibéricas. El acebo es Iles aquifolium, ¿no? Es el acebo. Ahí tenéis la fotografía del acebo con sus frutos. Lógicamente estamos hablando de un arbusto de hoja perenne, muy dura, muy rígida, que crece siempre sobre sustratos calcáreos, haya acevedas, que tiene una composición a veces bastante difícil de ver porque están muy degradados en algunos casos, y este es el área potencial de nuestras acevedas solocantábricas e ibéricas, ¿no? Como se ve, es una cosa muy rara, muy extraña, ¿no? Por eso he puesto zonas donde pueden aparecer acevedas, ¿no? Y esta sí es una foto de Somiedo, donde hay una gran aceveda, magnífica aceveda, ahí lo ven, y el detalle de los frutos del acebo, como son las hojas espinosas, etc. Eso es un aspecto muy impresionante. Con eso pasamos a los bosques de hojas marcescentes, es decir, pasamos de hoja caduca a hoja perenne y ahora marcescente. Marcescente, ya lo dije al principio, son aquellos en los cuales la hoja se seca y permanece varios meses sobre el árbol. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque se ve muy bien cuando va pasando, llegando a primavera, todavía vemos bosques de hoja seca pegados al árbol, ¿no? Y ahí tenemos, lógicamente, cuáles son. En primer lugar, el árbol típicamente marcescente de estos territorios es el melojo o rebollo, Quercus pyrenaica. Estamos hablando del mismo género Quercus, ¿no? Y este tiene un bosque maduro, lógicamente, con rebollos. A veces hay roble cantábrico, a veces hay roble albar, pero fundamentalmente domina el Quercus pyrenaica. Como etapas de distribución hay peraleras y espinares, también piornales, lógicamente, piorno, escoparios, ciclos cantábricos, prados y pastizales de baja calidad, porque estamos hablando de que se desarrollan sobre sustratos silíceos, tal como se ve, y luego cuando hay degradación de estos medios, pues lo que sale son los brezales, evidentemente, ¿no? Y el área que ocupan estos robledales secundarios que pueden ocupar, perdón, estos robledales son estos que se ven ahí perfectamente ahí señalizados, ¿no? Pueden ocupar muchísimos sitios y ahí tenemos detalles fundamentalmente del rebollo, ¿no? De las hojas del rebollo, del aspecto de estos robledales. ¿Cómo distinguimos un rebollo? Un Quercus pyrenaica, Quercus pyrenaica. Las hojas.
Las hojas son flexibles, bien, pero se caracterizan porque están cubiertas de pelos, tanto la cara superior como la cara inferior. Es el único de nuestros robles, del grupo de los robles, que las hojas están cubiertas por ambas caras, siempre. Ya estén las hojas secas o no secas, da igual. Siempre les conservan la pelosidad muy llamativa, ¿eh? Y son hojas bastante grandes, con pecíolos largos también, pero bueno, fundamentalmente el carácter fundamental para su reconocimiento es que hojas densamente pubescentes, pelosas, ¿eh? En todos los casos. Y ahí, no sé si se ve con detalle en la fotografía, pero ahí está. Como siempre, como en algunos de los casos anteriores, también figuran estos rebollares, están en la directiva ANES 1 de la directiva europea, están protegidos en parte, no todos, no, en parte están protegidos. Otros rebollares. Los anteriores eran orocantábricos. Ahora os voy a hablar de los rebollares altonavianos. Aquellos que están en contacto con los alcornocales. Son lo que ahí llamamos el Lonicero pericriminum coercetum perenei. Rebollares altonavianos, en los cuales, como se ve ahí perfectamente, pues las hojas del rebollo son absolutamente peludas, ¿no? Cuerpus pirenaica, tiene pastizales fundamentalmente, están muy degradados, suelos también muy pobres en bases, y fundamentalmente se encuentran, se distribuyen a lo largo del valle del río Navia en las zonas medias y altas. Es decir, convive geográficamente con, lógicamente, con el quercus, con nuestros bosques, lógicamente, de esa zona tan típicos, ¿no?, que existen ahí. Otra cosa importante es que estos rebollares altonavianos, debido a que están ocupando una superficie que a veces era utilizada para la ganadería, cada vez hay menos superficie de rebollar. En los alcornocales de momento se mantiene, pero los rebollares cada vez hay menos superficie. Por lo tanto, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y ahí tenemos el esquema de cómo son estos rebollares. El último de nuestros bosques, el 27, ya estoy terminando, son los quejigares orocantábricos. Otra especie del género Quercus faginia. Como se ve, los quejigares son bosques mixtos, donde el quejigo pues, se combina fundamentalmente con otros tipos de árboles, fresnos fundamentalmente, también algún olmo, también se puede meter, y tienen unas etapas de sustitución muy típicas. Entre ellas, quizás la más llamativa, donde está en flor, es ni más ni menos el agracejo cantábrico, es decir, el Berberis vulgaris cantábrica, que es un arbusto muy espinoso, con dos espinas, de llamativas flores amarillas, que destacan mucho a finales de primavera, principios de verano, y entonces visualmente pues, siempre llama la atención. Esta se desarrolla sobre sustratos ricos en bases, siempre, rubisoles vérticos, a veces un poco de silicios, y este es el aspecto, lógicamente, de estos quejigares. Ese es el quejigo. Como ven ahí tengo la fotografía del quejigo, también el icón que hice en su momento para ver cómo son las hojas. Como veis, el quejigo tiene las bellotas aisladamente, sobre pedúnculos muy cortos. Las hojas del quejigo son muy duras, muy rígidas, ligerísimamente espinosas en los bordes, muy ligeramente, pero son muy rígidas, ¿no? Entonces son muy llamativas. Y ahí ven el mapa de distribución a nivel mundial del quejigo, excepto el norte de África, que también hay de color rojo, y la área de distribución que hay en la península ibérica, también los puntos que hay conocidos de esta planta en estos territorios ibéricos y en España. Esto sería el mapa de distribución ya en Asturias. Ahí, como ven, tenemos quejigos bien en la zona de Somiedo o bien en la zona de los picos de Europa, son los únicos sitios donde hay quejigo, y ahí he puesto las hojas del quejigo, para que se vean perfectamente, y luego los quejigares de los picos de Europa, que se ven ahí, unas manchas, no son muy extensas, porque cada vez se van reduciendo más, todo el año. Y con esto finalizamos los 27 bosques y hacemos ahora una síntesis, ¿no? Voy a hacer la síntesis muy rápida sobre los distritos, para ver qué tipos de bosques hay en los distintos distritos asturianos y para ver la diversidad de bosques en estos distritos. En primer lugar,
En el asturiano septentrional, ¿cuántos bosques hay? 4. Evidentemente, aquí tengo la lista de ellas que no voy a dar, evidentemente, pero hay 4 tipos de bosques en el asturiano septentrional. Si vamos al obetense, que es donde nos encontramos ahora, hay 7 tipos de bosques, cuyo listado son estos que figuran ahí, que va desde las Carballeras hasta los encinares, cantábricos, ¿no? Si vamos ya a lo llamado al distrito sudoeste cuerano, hay 6 bosques distintos. Ahí está la lista de los Carballeras comedores hasta los encinares cantábricos. Si nos vamos ya al lucense, que lógicamente es un territorio más pequeño, pues hay menos bosques, claro, solamente tenemos 2, Alisedas y Begollares, evidentemente, ¿no? Y en lo alto naviano, que sigue siendo Cantábrico Atlántico, pues solamente 3 tipos de bosques, de los cuales ya hemos hablado de ellos, ¿no? Fundamentalmente. Bien, ahora vamos a pasar al mundo orocantábrico. ¿Qué es lo que primero se aprecia? Mayor diversidad de bosques, mayor número de bosques distintos. En lo pico-europeano, distrito pico-europeano, 10 tipos de bosques, que van desde los hayedos hasta las alisedas orientales. 10 tipos de bosques distintos. Si nos vamos al distrito llamado redesano mampodrense, que ocupa lógicamente, a ser mampodrense significa que está ocupando una parte de León, tenemos 11 tipos de bosques. Y ahora vamos a centrarnos en llegar a un sitio, a un distrito, donde es el más rico, más diversidad de bosques que hay en Asturias, que es el distrito altoyerano-somedano, de Altoyer a Somiedo, donde hay 12 tipos de bosques. Es decir, es el distrito que mayor diversidad de bosques hay. Por tanto, la mayor diversidad se encuentra en bosques del mundo orocantábrico, y dentro del mundo orocantábrico es el distrito altoyerano-somedano, el que va desde Ayer hasta Somiedo, donde podemos encontrar 12 tipos de bosques en esa superficie. Evidentemente, si seguimos con vemos ahí que van desde las alisadas orientales, ayeros pico-europeanos, robledales, pilares, robledales cantábricos, carrascales, rebollares, fresnedas, 12 tipos de bosques. Luego ya, lo que llamamos el lobaviano pormense, que es fundamentalmente el territorio que corresponde más al territorio leonés que a nosotros, solamente como es muy pequeño, solamente 2 tipos de bosques, evidentemente, hayedos y robledales. Y volvemos a lo altonarcense, altonarcea, que tiene 11 tipos de bosques superiores, que ya es un número considerable de bosques. Y ya, que va desde los alisedas hasta los orientales. Lo ancarense, como es un territorio de Lugo, fundamentalmente, que corresponde a Lugo, pues aquí poca nos queda y son solamente 3 tipos de bosques, ¿no? Desde abedulares, robledales, 2 tipos de robledales. Bien, y eso es la diversidad de bosques que tenemos en Asturias por distritos. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra la mayor diversidad de bosques? En el mundo orocantábrico. ¿Dónde se encuentran, una atención importante, dónde se encuentran mejor conservados estos bosques? En el mundo orocantábrico. ¿Por qué? Porque evidentemente el mundo cántabro-atlántico, que en las zonas bajas del territorio, ha sido, entre comillas, muy trallado por el hombre, muy utilizado desde el punto agrícola y ganadero, más que en los territorios orocantábricos. Por eso los bosques de este territorio orocantábrico se han conservado mejor, ocupan mayor superficie y son más diversos, evidentemente. Y bien, yo creo que con esto termino ya la exposición y quedo a su disposición para cualquier duda, si puedo resolverla, evidentemente, que tengan sobre lo que hemos comentado. Muchísimas gracias. Bueno, abre el fuego, lo hablo yo. Sí, por supuesto. Y es, hablando de árboles, un artículo muy interesante que leí la semana pasada en el periódico digital Sin, que hablaba sobre un estudio publicado en Nature de unos investigadores que habían demostrado por primera vez, cosa que me parece increíble, que a estas alturas del siglo XXI se demuestre que las raíces de los árboles siguen creciendo en invierno. ¿Cómo se sabía eso hasta ahora? Bueno, se suponía, vamos a ver, se suponía que eso se daba porque lo que no se puede esperar es que en primavera, nada más empezada la primavera, empiece a echar las
troncos en la base, ramitas con hojas. Eso significa que las raíces ya estaban activas previamente. Había que era demostrarlo científicamente, que no se había demostrado todavía. Entonces, las raíces están vivas continuamente. Depende mucho del tipo de árbol que sea, ¿eh? Es decir, vamos a ver. Funcionan los árboles perennifolios, los que tienen hoja todo el año, varios años. Las raíces son mucho más activas todo el año que los de hoja caduca, que cuando llega el momento del invierno se paraliza bastante lo que es toda la emisión a través de los sistemas conductores de obtención a través de las raíces del nutriente, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se sabía perfectamente de que al menos los perennifolios tenían que mantener las raíces vivas. Lo que han demostrado es que en los caducifolios, que es el análisis que han hecho, también ocurre. Las raíces se mantienen vivas, no muy activas, pero vivas todavía, durante todo el año. Porque si no, una raíz, en el momento que para su funcionamiento totalmente, se muere. Y ese es el problema de las plantas. Y los árboles, evidentemente, se ve clarísimamente cómo, debido a condiciones externas, falta de agua, de regadío tal, las raíces se mueren por falta de agua, por ejemplo. Entonces la planta se muere y no se sabía, bueno, se sabía que era por sequía, pero ¿por qué? Porque las raíces siguen funcionando, aunque sea en invierno. Eso es muy importante. Lo que ha hecho este artículo, estos que conozco yo, lo que han hecho es demostrar científicamente que eso es una verdad, no una elucubración que teníamos desde hace muchísimo tiempo, que suponíamos que eso iba a pasar, lo que pasaba, ¿no? Pero ahora está demostrado. Y con respecto a la parte leñosa, porque en algunos sitios lees que los árboles no crecen en invierno, en otros lees que crecen todo el año, en otros que el anillo, la parte estrecha, oscura, solo crece a finales del verano, principios del otoño, y otros dicen que es también del invierno. ¿Qué hay de cierto en eso? Vamos a ver. Cuando se analiza, tú cortas un tronco de un árbol, ¿no? Y ves los anillos de crecimiento. Sabéis que un anillo de crecimiento indica un año de vida. El anillo de crecimiento, tal como se ve, pueden ser homogéneos de colores. Cuando son homogéneos significa que estamos hablando de un árbol de los que son de hoja perenne, que en el cual durante todo ese año están funcionando el anillo. Está produciendo, interconectando la comida a través de los vasos conductores y agua. Cuando ves que tiene en un mismo anillo dos tonalidades, es la tonalidad de invierno y primavera. Es decir, la fase donde deja de crecer frente a la fase que ha crecido. Por eso los anillos son distintos, no se puede comparar. Y muchas veces se confunde, y se contaba muy mal la edad de un árbol. Se pensaba que los colores indicaban anillos. No, no. Una cosa es el anillo, y otra cosa es que dentro del anillo puede haber el mismo color, o sea, dos colores distintos. E incluso en estaciones donde hay saltos de temperaturas, puede haber hasta 3 colores distintos. Y pensaban que eran 3 años, la gente, ¿no? Cuando estamos hablando de un solo as. Entonces, el análisis a través de anillos de crecimiento, hay que tener mucho cuidado con qué árbol se trata. No es lo mismo un abedul que un castaño, para ver los anillos. Son distintos, de distinta tonalidad, y luego ya el grosor depende del año, ¿no? Anillos de crecimiento gruesos indica un año de muchas precipitaciones. Anillos de crecimiento muy estrechitos, un año de sequía. Punto. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para ver. Y entonces el límite oscuro no es un crecimiento invernal, sino que es un depósito de algún tipo de sustancia. Exactamente. Es un crecimiento que no se ha conseguido finalizar, entonces queda oscuro, evidentemente, porque se ha lleno de sustancias de reserva. Es el problema de que no puedes echarlos fuera, entonces los dejan metidos, entonces quedan esos colores. Por eso es cuando me envían fotos, ¿no?, de anillos de crecimiento para que vea tal, y cuentan los años, y digo, pues ya empezamos mal, porque no diferencian en un anillo lo que es el anillo en realidad de lo que son modificaciones dentro de un mismo anillo. Y a lo mejor de tener un árbol 30 años me dice que tiene 90.
tan malos árboles, ¿no? Eso es un tema importante. En algunos casos muy difícil de ver, ¿eh? Hay árboles donde los anillos no están nada fuertes, ¿eh? No están muy difuminados, ¿eh? Por ejemplo, el tipo de grupo de los abedules y los arces son difíciles. Los carballos o fresnos y tal son muy fáciles de ver, vamos, se ve a simple vista casi, sin ningún problema. Y en el tejo imposible, ¿no? Imposible. En el tejo es imposible, ya intentamos nosotros por la aproximación. El tejo lo que hacíamos es, sabiendo cuándo fue cultivado, cuándo se metió el tejo, sino establecer el diámetro y decir, bueno, en tantos años, tanto diámetro. Y hacer una serie de estimaciones de esta manera para saber que podíamos establecer cuántos años tiene un tejo midiendo el diámetro del tronco. Por aproximación, más o menos 5 años. Es que varía mucho del tipo de terreno, porque claro, un tejo pequeñín en el monte no es lo mismo que uno aquí. Hombre, por supuesto. Entonces, claro, por eso hacíamos análisis comparativos y muchísimos ejemplos para ver hasta qué punto podíamos. Estoy hablando de árboles procedentes del mismo territorio, ojo, si son distintos no se pueden comparar. El tejo que tenemos aquí en el jardín del Parque Ferrera se lo estimó Carmen, la anterior jefa de Parques y Jardines, según la norma Granada, ella lo estimó en 450 años, que es una bestialidad. Bueno, vamos a ver, los tejos son árboles que aguantan mucho, que viven mucho tiempo. Yo he estimado tejos con 650 años, aquí en Asturias, sin ningún problema. Y además, contándoles, porque en aquel caso teníamos una reseña bastante precisa, porque estaban creciendo bajo unas determinadas condiciones donde se veían un poco mejor los anillos, ¿no? Se veían tal, y sin ningún problema. Y hay tejos que llegan a los 800, 900 años aquí en Asturias, ojo. O sea que no creas, los tejos son árboles milenarios, por eso dicen en Centro Europa, los consideran como milenarios. Yo no sé si llegará a 1000 años, pero bueno, pero es posible. Entonces son árboles que tienen lógicamente una estructura muy significativa, por eso son árboles religiosos, ojo, el tejo es un árbol bajo jerarquía religiosa. Aquí los tejos de las iglesias se pusieron porque los celtas los cultivaban como árboles ornamentales religiosos. Y aquí se cultivaron los tejos en las ermitas y se hacían una especie de respaldo para poner el sagrario colocado allí durante meses, fuera al lado de las iglesias. El tejo es un árbol muy religioso por su antigüedad, por su vejez. Y por eso se considera como un árbol que si tanto aguante será que Dios lo conserva. No, muchas gracias. Siguiendo con el tema de las raíces, ¿es posible que tal como he leído, que los árboles comuniquen también a través de las raíces? Sí. Hay conexiones entre las raíces de los árboles, es decir, no lo quise meterme en el tema porque es más complejo, pero bueno, en el bosque, el mantenimiento del bosque como estructura se debe a que el árbol o los árboles dominantes están conectados subterráneamente entre ellos. Las raíces se conectan, unos con otros. Y la información les pasa, a través de la savia, de un árbol a otro. La información que tienen los árboles periféricos es la misma información que tienen los árboles centrales. Por eso son estructuras consideradas ecológicamente como muy estables, salvo que el hombre entre y los cepille. Pero son muy estables los bosques. Por eso el bosque es la etapa final de la sucesión. La sucesión vegetal comienza con un pastizal, una roca llena de líquenes, luego se va haciendo el suelo, poco a poco el suelo se va formando. ¿Y cuál es la etapa final? El bosque, en todos los sitios del mundo. Entonces, eso significa que el bosque ha tenido la información necesaria para mantenerse. ¿Y cómo? Pues conexión con todos los elementos, a través de las raíces. Pero raíces de la misma especie. Dos árboles de distintas especies no se conectan. Son de la misma especie, conectados. Se buscan. Tomás,
¿Y qué papel juegan las micorrizas en la conservación, en el crecimiento, que estábamos hablando de todo el año, y también incluso en la comunicación? Algo tendrán que ver, supongo. Sí, sí, por supuesto. Las micorrizas... Porque siempre son las olvidadas. No, sí, las micorrizas... Nunca hablamos de ellas porque, bueno, como son hongos y son tal, no quedan. Pero la verdad, las micorrizas, vamos a ver, la parte fundamental de un bosque, de una estructura arbórea, es lo que está bajo el suelo. Punto. Y bajo el suelo están las raíces. ¿Y quién colabora al desarrollo de las raíces? Las micorrizas. Las conexiones entre las raíces a veces se hacen directamente, pero normalmente están a través de micorrizas, a través de hongos que les van uniendo, que le van dando la información. Por eso las micorrizas son tan fundamentales que en el momento que, porque trae causa, la micorriza desaparece o se muere, el bosque comienza a debilitarse, pero francamente tal. Y eso es un problema porque estos hongos, estas micorrizas, son muy sensibles a cambios, por ejemplo, de pH del suelo. A lo mejor 2 grados de pH hace que esa micorriza desaparezca totalmente. Entonces, impide la conexión entre las raíces, impide lógicamente el desarrollo normal del conjunto del bosque. Por lo tanto, los bosques son ecosistemas muy en conjunto. No son cosas aisladas, no son arbolinos aislados, no, es un conjunto que todo está relacionados unos con otros. Y no solamente eso, estoy hablando del aspecto vegetal, pero no hay que olvidar que el bosque, la fauna del suelo es fundamental a la hora del mantenimiento del suelo. La fauna incluso los gusanos del suelo, todos los gusanos. Y ya no digamos una fauna superior que puede estar y que está en los bosques, ¿no? Evidentemente. Entonces, todo ello forman ecosistemas que, evidentemente, cualquier actividad que altere alguna de esas zonas puede alterar todo el ecosistema forestal. Eso está claro. Ese es el problema. El problema que ha habido, el problema que hay. Perdón. ¿Y esa información para qué sirve? ¿Para crecer el bosque o para no crecer o para protegerse de algo? No, toda esa información que tienen es mantener el bosque. Mantener el bosque en las condiciones ambientales adecuadas. Es decir, el bosque tiene que tener, lo que he dicho al principio, un estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo, una fauna, etcétera, etcétera. Todo equilibrado. Con eso, lo que hacen todos estos sistemas es el equilibrio del bosque. En el momento que no haya equilibrio, el bosque se cae, desaparece. Y el hombre es uno de los factores estresantes en el bosque. Afecta directamente y ya está causando la desaparición de los bosques. Gran medida. Sí. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por tu labor de divulgación tan necesaria y me gustaría que nos pudieras hablar sobre qué efectos va a producir en este paisaje forestal que nos explicaste ahora el cambio climático. Bueno, la primera cuestión es que, como ya hemos comentado muchas veces, hay mucha gente que no se cree lo del cambio climático o no lo quiere admitir. El cambio climático existe, siempre existió, pero claro, es decir, dije antes que en el terciario la región asturiana, la cornisa cantábrica, era mediterránea, y eso lo tenemos en el registro fósil, no hay vuelta de hoja. Entonces, y eso lo tenemos en el registro fósil, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre con el cambio climático? La cuestión es que el ser humano lo que ha hecho es que este cambio climático, que tardaba miles de años en producirse, pero siempre existió, se pase de miles de años en 40 o 50 años cambio climático. Y eso es visible en muchos sitios, ¿no? Hay zonas donde no es tan visible como otras sí. Yo antes comentaba que quizás en estos momentos donde mejor se aprecie el cambio climático rápido es en la costa. Y lo digo claramente, en las playas, acantilados, el mundo de las algas, de hace 13 años, ahora, ha desaparecido por cambio climático, es decir, por aumento de 1 grado de la temperatura del mar, en esas zonas, 1 grado,
ha desaparecido las algas pardas del género laminar. Menos una, que es la más llamativa. Todas han desaparecido, no existen. Aquellos bosques de algas pardas, que tenían hasta 1,5 metros, 2 metros de altura, que colonizaban todos los acantilados y todas las playas, zonas bajas de toda la costa cantábrica y de todas partes de Europa, han desaparecido totalmente. Por ese cambio climático, por ese grado de aumento de temperatura. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que ese territorio ha sido ocupado por otras algas de Londres, que proceden de territorios con clima tropical, de la zona fundamentalmente asiática y de América del Sur. Tenemos aquí algas verdes que proceden de Japón, en cantidades que han eliminado a las algas verdes nuestras. Algas rojas cuya procedencia también es del extranjero, es decir, que no tiene nada que ver con esto. Es decir, están ocupando, por el aumento del cambio climático, está ocupando lo que antes teníamos. Otra cosa es decir, bueno, como se cambian unas algas por otras, no pasa nada. Hombre, claro que pasa, porque no volvemos a hacer lo mismo. Esas algas pardas servían de alimento a peces, que aquí se pescaban, que ahora ya no se pueden pescar. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Entonces, ¿qué reemplazo tenemos? A lo mejor tenemos reemplazo de que hay pescados mediterráneos que van a subir al norte. Es posible, no digo que no, pero van a tardar. Y eso va a tener problemas económicos gravísimos. Y bueno, pues esto es lo primero que se ve. Luego, si vamos al interior, evidentemente, hay áreas donde se aprecia, por ejemplo, la zona de Llanes, yo he seguido, la superficie de los encinares de Cuercos-Siles, de la zona de Llanes, de Valsella. Yo había hecho un seguimiento en superficie y al cabo de 20 años esos encinares han aumentado en superficie, sin que nadie las haya tocado. Están aumentando en superficie, porque va a encinar, lógicamente, con esa tendencia del clima mediterráneo, van a superficie. Y las carballeras, en algunas zonas de esas, están reduciéndose en tamaño de superficie, ¿no? Y eso es lo primero que se observa. Repito, donde más visible en los últimos años ha sido en la costa, pero también en el interior se está viendo, y se verá con el futuro. Eso es así, es por desgracia, o por suerte, no sé, cada uno lo interpretará como quiera. Una pregunta más. Yo una última cosa, si nadie quiere preguntar nada más, con respecto a lo que hablábamos antes de la edad y de las conexiones con las raíces. Ese famoso bosque, creo que es un álamo temblón que hay en Canadá, dicen que el vegetal más antiguo que hay en la Tierra, que se habla de miles de años. ¿Hay algo similar aquí en Asturias, en la cordillera? ¿Tienes alguna idea de algún bosque de estos clónicos? No, de ese tipo no tenemos aquí. No, porque date cuenta que estás hablando de un tipo de bosque de tipo subtropical. Y es el que te estás refiriendo. Y aquí no tenemos ningún tipo de subtropical. Los bosques más viejos que tenemos aquí son los bosques de coníferas, las tejeras, los tejos. Son los bosques más viejos que tenemos aquí, en esta cornisa cantábrica, ¿no? Estamos hablando de 900, 1000 años, mucho, ¿no? Pero más para atrás no tenemos. Por el clima, evidentemente, porque nunca hubo un clima de ese tipo. Pues depende de los territorios donde se... Si no hay más preguntas, comentarios, la próxima semana nos vemos aquí. Y si a alguien le interesa tener alguno de los calendarios que sacamos este año dedicado a las gaviotas, tiene ahí al final a mi compañero David que os puede echar una mano suelta. Pues nada, hasta el próximo día. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos ustedes.